Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos y todas ustedes a la primera charla de este año que impartimos desde el proyecto Cultura del Agua como insumo para la gestión integrada del recurso hídrico. Muchas gracias a todas las personas que se inscribieron previamente. Tengo representantes de 10 países de la región, lógicamente las personas de Costa Rica, Perú, Bolivia, México, Colombia, Estados Unidos, Argentina, Nicaragua, Ecuador y Guatemala. Además de una representación importante de representantes de acueductos comunales acá de Costa Rica. El tema que vamos a tratar hoy es de un proyecto de ley que se denomina Ley Marco para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico. Les invito a plantear sus preguntas en el chat o en la sección de preguntas y respuestas, que es ahí donde dice Q y A. Bueno, vamos a iniciar con la presentación. Lo primero es entender el origen de este proyecto de ley. Y entonces tenemos que remontarnos a inicios de este siglo XXI, cuando allá por el año 2001 se presentan en la Asamblea Legislativa de Costa Rica, el Parlamento, tres proyectos de ley enfocados precisamente a actualizar la ley que tenemos todavía vigente. Estos proyectos de ley, cuando entran a corriente legislativa, se les asigna un número y ese es el número que observamos acá en negro. Los números que observamos en azul en la pantalla corresponden precisamente al año en el cual ingresó o fue tramitado ese proyecto o esos proyectos de ley. Entonces, les decía que en el año 2001 ingresaron estos tres proyectos y se inicia un proceso muy llamativo en nuestro país de integración y de participación con diferentes grados, ¿verdad? Y diferentes actores, con el fin de presentar en el año 2003 un proyecto integrado que contemplara diferentes elementos de la visión de estos tres proyectos anteriormente presentados. Este proyecto, el 14585 o 14585, permaneció en corriente legislativa por prácticamente dos periodos, 7 años, bajo el impulso de varios diputados, encabezado por una de ellas, eh, tratando de promover precisamente la aprobación de este proyecto de ley. Este proyecto de ley se archiva en el año 2009, no se aprueba, sin embargo, permitió, como les decía, un proceso de participación muy activa de diferentes actores que hacían aportes para mejorar desde las visiones de cada uno de ellos la redacción del proyecto de ley. Después, en el año 2010, se presentan dos proyectos de ley. Uno de estos es prácticamente copia del 14585 y otro de ellos eh, es muy similar, ¿verdad? E inicia nuevamente un proceso muy participativo porque este proyecto del año 2010 se presenta bajo la modalidad de iniciativa popular. Esto significa que es un grupo de la sociedad civil que presenta ante la Asamblea Legislativa el proyecto de ley. Y ese proyecto de ley pasan 4 años discutiéndose, revisándose, haciéndole diferentes aportes, y en el año 2014 fue aprobado en primer debate. En Costa Rica tenemos un sistema parlamentario de una sola cámara, la Asamblea Legislativa, los diputados.
Y entonces, para que un proyecto de ley se convierta en ley de la República, tiene que ser analizado y votado 2 veces. Lo que en otros países sería que pasara por los diputados y después por el Senado, ¿verdad? En este caso, las dos revisiones, las dos votaciones las realizan los diputados y eso es lo que se denomina primer y segundo debate. Les decía que este proyecto de ley, el 17.742, se aprobó en primer debate y antes de ser revisado y aprobado en segundo debate, se mandó a consulta a la Sala Constitucional y esta Sala Constitucional identifica al menos tres temas que están o que presentan roces de constitucionalidad. Uno de ellos es muy importante, tiene que ver con la reducción de las zonas de protección de los manantiales. Lo vamos a comentar más adelante, pero es importante recordar que ya desde el 2014 hay un criterio de la Sala Constitucional, el máximo tribunal de nuestro país, en el cual hace un llamamiento a la forma en la cual se deben de regular estas zonas de protección. Y parece que eso pues no ha quedado claro, ¿verdad? En algunos sectores y se sigue promoviendo algunos cambios que rozan precisamente con la constitucionalidad. Lo veremos más adelante. Entonces, como habían al menos tres temas relacionados con el roce de constitucionalidad, no se conoce en segundo debate y, lógicamente, pues no llega a ser ni siquiera ley de la República. En el año 2016 se hace otro intento, en el año 2018 nuevamente otro, en el año 2020 se archiva el intento del año 2016 y en el año 2022 se presenta el proyecto de ley que vamos a conversar el día de hoy. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué ha pasado tantos años con tantos proyectos diferentes de ley si al final de cuentas lo que podemos observar es que muchos de ellos son similares? Y eso es importante tenerlo presente. A partir del esfuerzo que se hace en el año 2002 de integración de este proyecto 14.585, todos los otros, incluido el que vamos a analizar hoy, eh, recogen, digamos, el espíritu en general de la concepción de gestión integrada del recurso hídrico y de los diferentes instrumentos o elementos necesarios para su implementación en el país. ¿Qué ha pasado? Que precisamente al presentarse diferentes versiones y al tratar de darle viabilidad política para que se aprueben, se entran en procesos de negociación, y ese es precisamente el papel de la Asamblea Legislativa, llegar a consensos. ¿Qué pasa? Que en algunas oportunidades se han cambiado, se han modificado algunos elementos importantes de estos proyectos de ley, precisamente en busca de esa viabilidad política. Y si bien es importante, lógicamente, que diferentes sectores estén de acuerdo con el tema del proyecto de ley de aguas, también es importante entender que el proyecto de ley tiene que ser técnicamente correcto, además de políticamente viable, ¿verdad? Entonces, ese es un tema importante que se ve reflejado en esta línea de tiempo. Y eso al final de cuentas, pues nos evidencia también el efecto de los diversos intereses que existen en nuestro país por el tema del agua. Podemos decir que esos intereses son válidos para cada uno de los grupos que apoya esos intereses. Lo que no podemos decir es que esos intereses se deben sobreponer sobre otros intereses. Y por eso la necesidad de buscar esos acuerdos que permitan realmente que sea viable. Si ustedes observan en la línea de tiempo, yo
de forma al propio. Dejé aquí algunos puntos, ¿verdad? Porque a mi criterio posiblemente seguiremos algunos años más con nuevos proyectos de ley. Vamos a ver por qué. Entonces, ¿por qué es necesaria una nueva ley de aguas? Bueno, en Costa Rica la ley de aguas que nos rige es de 1942. Incluso es previa a la Constitución Política, que data del año 1949. Y esto no es un dato menor. ¿Por qué? Porque precisamente tiene una concepción, una visión del Estado completamente diferente. Lógicamente, esta ley de aguas de 1942, por ser tan vieja, no contempla nada relacionado con la gestión integrada del recurso hídrico, que es un concepto que se desarrolla a mediados de los años 80. Entonces, lógicamente, eso no está contemplado. Y entonces, ¿qué observamos en esta ley de 1942? Una carencia de mecanismos institucionales para promover, lógicamente, esta gestión. ¿Cómo tiene que ser esta gestión? Participativa, planificada y sostenible. Lógicamente, hay una ausencia del diseño institucional efectivo por la gobernanza del agua. Por lo menos las personas que son de Costa Rica saben que existen una gran cantidad de instituciones relacionadas con el agua. Y eso no deja de ser un problema. ¿Por qué? Porque tienen diferentes competencias. Las competencias están distribuidas en muchas instituciones y a la hora de actuar se diluyen las responsabilidades de las mismas instituciones. A pesar de que en los últimos años ha existido un proceso de, digamos, de trabajo conjunto de algunas de estas instituciones precisamente para ir con un objetivo común, ¿verdad? Pero eso es parte, digamos, de lo que hay que formalizar en una ley, porque en la actualidad eso es un poco bajo criterios de algunas instituciones que tienen cierta competencia, pero no está, digamos, a nivel de ley. Otro tema muy importante es el de las sanciones, ¿verdad? Relacionadas con el agua. Y entonces esto ha generado que, por ejemplo, tal y como dice acá, en el periodo de 1942 al año 2015 se hayan promulgado en Costa Rica 275 leyes que tienen algo que ver precisamente con el agua, que vienen a complementar, que vienen a modificar, a cambiar un poco la visión de esta ley de aguas. Y el caso más importante, me parece a mí, es el que ocurre en la década de los 80 con la promulgación del Código de Minería. La Ley de Aguas de 1942, la redacción original, habla de aguas públicas y aguas privadas. Es gracias al Código de Minería donde todas las aguas del país se nacionalizan, ¿verdad? Entonces, eso es un tema fundamental y eso es necesario establecerlo. Además, se establece una gran cantidad de decretos, en promedio 3 decretos al año, también relacionados con temas del recurso hídrico. Y algo que no dice la lámina, pero también es importante tomarlo en consideración, es que en el año 2009 se promulga la primer política hídrica nacional. Y esta política hídrica nacional, pues ya ve precisamente acá en el año 2009, ve que desde el 2001 hasta ese momento, pues han pasado varios años y no se ha podido aprobar una ley en el marco de la gestión integrada del recurso hídrico. Entonces, la política está enfocada precisamente en ese marco de gestión integrada del recurso hídrico. Y es gracias a esa política que en el país se ha implementado la gestión integrada del recurso hídrico. ¿Pero cómo se ha implementado? A partir de decretos. Entonces, tenemos una gran cantidad de decretos sobre diferentes temáticas relacionadas con la gestión integrada del recurso hídrico en el marco o amparadas en la política hídrica nacional.
Esta política hídrica nacional se hizo un proceso de renovación, de actualización entre el año 2020 y 2023, perdón, 2022 y 2023, pero en la actualidad todavía no ha sido publicada, ¿verdad? Está en un proceso de consulta. Y ese tema de la consulta es también muy importante, ¿verdad? Que lo veremos también en el tema de este proyecto de ley. Entonces, tenemos que tener claridad también de por qué este proyecto de ley, todos estos que hemos estado conversando anteriormente, están enmarcados dentro de la gestión del recurso hídrico, dentro de la gestión integrada del recurso hídrico. Cuando hablamos de gestión integrada del recurso hídrico, estamos hablando de un proceso. Y siempre le digo a mis estudiantes que llevan este tipo de cursos dirigidos al público en general, que cuando hablamos de un proceso no es algo que ocurre de un día para otro, ¿verdad? Sino que lleva un lapso de tiempo y en ese lapso de tiempo pues van a ocurrir o tienen que ocurrir una gran cantidad de elementos que vengan a poner a funcionar ese proceso. ¿Cuál es el objetivo? El mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. ¿Por qué? Porque todos necesitamos agua para diferentes actividades. Necesitamos agua para vivir, necesitamos agua para el ecosistema, necesitamos agua para la producción agrícola, industrial, ganadera, para la actividad turística, que es una de las principales fuentes de divisas o de recursos en Costa Rica, por ejemplo, ¿verdad? Pero tenemos que tener reglas claras de uso del agua también. Y entonces por eso este proceso tiene que ser desde la esfera social, ambiental y económica, ¿verdad? Contemplando lo que se conoce como desarrollo sostenible. Y entonces algo muy importante también cuando hablamos de gestión del recurso hídrico es que tiene que ser integrada, ¿verdad? ¿Qué significa que sea integrada? Que involucra a todos los elementos que están vinculados con el agua. Y en nuestro entorno, pues todo tiene que ver con el agua, ¿verdad? Todo tiene que ver con el agua. Por eso tiene que ser integrada. Y de ahí la complejidad para su puesta en marcha. Pero esta gestión también tiene que ser diferenciada y tiene que ver con el reconocimiento de las diferencias propias que existen entre el agua superficial y el agua subterránea, siendo ambas partes integrales del ciclo hidrológico, ¿verdad? Es importante entender que ambas son parte del ciclo hidrológico, pero los instrumentos de gestión que se establecen para el agua superficial y el agua subterránea tienen que ser diferentes. ¿Por qué? Porque el movimiento del agua, por ejemplo, es diferente. La vulnerabilidad que tiene el agua superficial o que tiene el agua subterránea es diferente. Los mecanismos de contaminación también van a ser diferentes. Entonces hay que reconocer y poder poner en marcha esos instrumentos de gestión que vean esas diferencias. Pero no solamente eso, cada vez se nos complica más porque tiene que ser una gestión adaptada. Y cuando se habla de una gestión adaptada, se hace referencia a la necesidad de adaptar tanto las herramientas como los instrumentos de gestión a diferentes realidades y contextos, tanto desde el punto de vista ambiental, geográfico, socioeconómico, político, jurídico y cultural, ¿verdad? Las herramientas de gestión que se puedan establecer en un país tropical con alta cantidad de lluvia, como puede ser Costa Rica, varios de los países de Centroamérica, Venezuela, Colombia, hasta regiones de Ecuador, no pueden ser iguales a algunas regiones de Chile, algunas regiones de México, donde tenemos prácticamente unas regiones desérticas con sequía, ¿verdad? Desde hace varios años, ¿verdad? Entonces, por eso hay que adaptarlas. Lo mismo pasa con la parte
política, socioeconómica, jurídica del país. En Costa Rica el agua es un bien de dominio público, en contraposición con algunos otros países donde el agua es un bien privado. Entonces, los instrumentos de gestión son diferentes. Eso no significa entonces que vamos a aplicar, como se dice aquí en Costa Rica popularmente, una receta para la implementación de la gestión integrada del recurso hídrico. Hay que adaptarla a las condiciones de cada realidad. Bueno, para entrar ya en materia específicamente del proyecto de ley, algo muy importante que viene precisamente a enmarcar cómo va a ser lo que propone el proyecto de ley es el primer artículo, que tiene que ver con el objeto. Y lo que observamos en la pantalla es lo que está establecido en el documento. Dice: la presente ley tiene como objeto regular y tutelar el aprovechamiento y el uso sostenible del recurso hídrico continental, insular, marino y aguas subterráneas, por considerarlo un recurso de dominio público e interés social, fundamental para la vida, limitado y vulnerable. ¿Verdad? Entonces, en este artículo se reconoce nuevamente el agua como un bien de dominio público. Y eso es sumamente importante que esté precisamente en la ley. Ahora, yo lo que he hecho precisamente para hacer esta presentación es disgregar dentro de los 132 artículos que tiene el proyecto de ley, aquellos que me parecen más vinculados con tres de los ejes fundamentales de la gestión integrada del recurso hídrico. El primero de los ejes de la gestión integrada del recurso hídrico tiene que ver con los roles institucionales, es decir, la determinación de la rectoría, cómo se da esa rectoría, la descentralización y el tema de participación. Y entonces en el proyecto de ley, obviamente no vamos a leer cada uno de los artículos porque no nos alcanzaría 3 o 4 horas, sino que vamos a comentarlos. Establece, en primer lugar, la creación del sector hídrico. Y esto es importante porque no puede haber un rector sin haber un sector, ¿verdad? Desde el punto de vista de planificación nacional, ¿verdad? Entonces se tiene que crear el sector hídrico para poder tener un rector de ese sector. Ahora, algo importante la creación de este sector hídrico es que se incluye explícitamente en el texto de este proyecto de ley a las asadas. Las asadas son prestadores comunitarios del servicio de agua y saneamiento acá en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, eso es algo que no aparecía en ninguno de los otros versiones de los proyectos de ley que vimos en la primera lámina, la segunda lámina, y sí está considerado en este. Establece claramente la rectoría política del recurso hídrico, ¿verdad? Y el tema de la rectoría política siempre ha sido un tema muy difícil porque por la fragmentación y las competencias que tienen muchas de nuestras instituciones, hay varias rectorías técnicas. Está la rectoría técnica del agua subterránea, está la rectoría técnica de la calidad de agua, está la rectoría técnica de, del tema de acueductos, ¿verdad? Pero esas rectorías técnicas lo que tienen que hacer es complementar y apoyar a la rectoría política. Y ahí el papel importante lo tiene el ente rector, el político. Lógicamente tiene que saber hacia dónde va, tiene que tener metas claras establecidas
y sobre todo ser conciliador en el sentido de entender de que hay diferentes rectorías técnicas que le van a aportar información, ¿verdad? Entonces, eso es un tema importante. Ahora, además, esa rectoría política en nuestro país está definida o está regulada en la Constitución Política y la ejerce el jerarca del ministerio respectivo. Esa rectoría recae en una persona, el ministro o ministra de Ambiente, en este caso, del periodo correspondiente. Obviamente esa persona, por más preparada o mayor capacidad que tenga, pues no tiene la posibilidad de ver todos los temas relacionados con agua y con diferentes temas relacionados con el ambiente. Por eso es que existen oficinas técnicas, en este caso, lo que se denomina como el DINA, que vendría a ser el ente técnico que tiene una serie de funciones claramente establecidas para poder realizar la rectoría del recurso hídrico. El DINA sería la transformación de lo que en la actualidad se conoce como Dirección de Agua del MINAE, se transformaría en la Dirección Nacional del Agua. Como les digo, con una serie de funciones muy similares a las que tiene en la actualidad, pero también acogería otras de algunas otras instituciones. Como parte de la descentralización, se definen unidades hidrológicas. Nuestro país, Costa Rica, tiene 34 cuencas hidrográficas y uno de los conceptos elementales de la gestión integral del recurso hídrico es utilizar la cuenca hidrográfica como unidad de planificación. Sin embargo, desde hace ya varias versiones atrás, se ha modificado, por lo menos en estos proyectos de ley, esa concepción y se habla de unidades hidrológicas que pueden contener una cuenca hidrográfica o varias de ellas. Incluso puede tomar en consideración el efecto de las cuencas hidrogeológicas, ¿verdad? Entonces, en esta propuesta se habla de hasta 12 unidades hidrológicas, ¿verdad? Que cubran todo el país. En la actualidad, la Dirección de Agua del MINAE ya trabaja con este concepto de unidades hidrológicas, sin embargo, en la actualidad tiene 5, nada más. Algo importante también de este proyecto de ley es que habla sobre la planificación y consulta pública, ¿verdad? También como otro objetivo fundamental, la participación. El punto aquí sigue siendo qué tipo de participación es la que realmente se puede promover en este tipo de proyectos de ley. Y lo hablaremos también al final. De hecho, el artículo 19 se llama Información y consulta pública. Es muy llamativo. Una cosa es informar, otra cosa es consultar y otra cosa diferente es ser parte activa en la toma de decisiones. Y en el artículo 99 habla sobre la planificación del aprovechamiento del recurso hídrico, ¿verdad? Que también es un tema muy importante desde el punto de vista de descentralización. ¿Cómo se va a realizar ese aprovechamiento? El segundo eje fundamental tiene que ver con el ambiente propicio. Y a esto se refiere con las políticas públicas relacionadas con el recurso hídrico, que en Costa Rica, como les decía, la primera que se promulgó es del año 2009 y se han promulgado muchas otras, por ejemplo, política nacional de agua potable, política de tratamiento de aguas residuales, política de humedales, política de zonas de protección y demás. Después también el tema del marco legal
y del financiamiento, ¿verdad? El financiamiento que es importante precisamente para poder eh, poner a funcionar esta gestión del recurso hídrico. Y entonces dentro de esta eje tenemos el artículo 4 que habla del interés público, ¿verdad? Que se asigna a todas las actividades relacionadas con el recurso hídrico. En el artículo 5 tiene que ver un poco con la parte legal porque hace referencia a la no aplicación del silencio positivo, que es un concepto que se utiliza en la administración pública, por lo menos aquí en Costa Rica, donde después de un intervalo de tiempo establecido en la ley, si el Estado, ¿verdad? La oficina respectiva del Estado no ha respondido, pues prácticamente se puede considerar que eh, le dio el visto bueno a lo que se estaba solicitando, ¿verdad? En el caso de recursos, en el caso del recurso hídrico, pues no aplica el silencio positivo y eso queda claramente establecido acá en el proyecto de ley. Habla y define qué son los bienes de dominio público, habla sobre la promulgación de las políticas y cómo se tiene que hacer esa promulgación, ¿verdad? ¿Quién la tiene que hacer y apoyado en quiénes? Algo, digamos que es la primera vez que veo y que me ha llamado mucho la atención, es sobre la regulación a la exportación del agua. Y ese es un tema muy importante que para muchos puede ser muy positivo la incorporación de esta regulación y para otros, obviamente aquellos que exportan agua, pues les establece una serie de regulaciones, ¿verdad? Pero es un tema importante, ¿verdad? Que no hay que dejar de lado, sobre todo, como les digo, por los procesos de negociación que se pueden dar en el ambiente legislativo y podría ser este un tema de negociación, me parece a mí. Bueno, habla también en el artículo 105 de los incentivos económicos, en el 106 del reconocimiento por inversión, algo muy importante en el 112 del canon del recurso hídrico, que esto ya existe en nuestro país. En la actualidad existen dos cánones. Aquí se integra en uno solo, pero tienen los mismos objetivos. Eh, y en el 114 sobre el Fondo para la Gestión Integral del Recurso Hídrico. Es decir, se establece un fondo con recursos provenientes del canon y de otras fuentes de financiamiento para la implementación de la gestión del recurso hídrico, así como en qué se destina precisamente esos recursos, ¿verdad? Está claramente establecido. Ahora también se incorpora la tarifa ambiental de forma obligatoria. En la actualidad, desde el año 2019, si mal no recuerdo, se aprobó acá en Costa Rica por el ente regulador de servicios públicos la incorporación de un rubro en la tarifa eh, de los prestadores de servicio de agua que se denomina tarifa de protección del recurso hídrico. Es un rubro optativo. Aquellos entes prestatarios del servicio que quieran presentar proyectos bajo ciertas modalidades pueden optar por este rubro de tarifa para la protección. En este caso sería obligatorio y estaría enfocado única y exclusivamente para la compra de terrenos alrededor de las nacientes. Y en el artículo 120 habla sobre las infracciones y sanciones. Y el tercer eje son los instrumentos de gestión. Como ustedes ven, cada vez que pasamos de un eje al otro, hay más artículos relacionados con él. Muchos de estos temas ya están aplicándose en nuestro país, pero están a nivel de reglamento. Reglamentos que se han promulgado, como les decía, amparados en la política hídrica nacional. Lo importante es que ahora estarían, si se llega a aprobar este proyecto de ley, a nivel de ley, ¿verdad?
Entonces, en los instrumentos de gestión tienen que ver con el desarrollo de capacidades, la evaluación del recurso, eh, la participación al nivel más bajo posible y los instrumentos económicos. Entonces, como instrumentos de gestión tenemos el Plan Hídrico Nacional. eh, Se establecen las funciones de la Dirección Nacional del Agua. Se establece un sistema nacional de información que ya existe. Se promueve la clasificación de cuerpos de agua que ya existe. Se promueve la información y consulta pública que también a partir del año 2018, si mal no recuerdo, o 2019, se estableció también vía reglamento un mecanismo de participación. Se habla también en el artículo 20 de los planes de ordenamiento territorial, precisamente como insumos para eh, ese instrumento de gestión del territorio, ¿verdad? Y del recurso hídrico. En el artículo 27 se habla de la protección de acuíferos. En el 31 de la clasificación, ya no solo de los cuerpos de agua, sino de la calidad de los cuerpos de agua, que también ya existe. En el 35 sobre los vertidos de aguas residuales, también ya tenemos reglamentos sobre eso. En el 41 aprovechamiento de agua pluvial. En el 90 aprovechamiento de agua subterránea, con todo lo que implica sobre el tema de perforación, que en nuestro país hemos tenido desde hace ya muchos años reglamentos relacionados con el tema de perforación de pozos. Ahora estaría, digamos, a nivel de ley. En el 96 sobre recarga artificial de acuíferos y en el 98 sobre aprovechamiento de agua marina. Incluso podríamos poner más instrumentos de gestión, pero precisamente para no eh, perder mucho tiempo en esto, puse estos. Ahora, ¿qué es lo importante? Como les decía, que muchos de esos instrumentos ya los tenemos, pero a nivel de reglamento. Ahora estarían a nivel de ley. Ahora, algo importante que también quiero comentar es sobre el artículo 2 del reglamento, que habla sobre los principios generales. Estos principios generales, pues también se enmarcan todos ellos dentro de la concepción de gestión integrada del recurso hídrico. Y entonces tenemos una gran cantidad de principios, como el aprovechamiento sostenible, el daño ambiental, el deber de informar de parte de las instituciones del Estado, el derecho humano de acceso al agua y saneamiento. Como principio general, la equidad de género, la participación, la integración de el agua y los ecosistemas, ¿verdad? Y eso es muy importante porque el ecosistema es un usuario del agua, ¿verdad? Entonces siempre tiene que haber un caudal para el ecosistema, lo que se denomina tradicionalmente como caudal ecológico. El principio de no regresión ambiental, el principio precautorio, el principio de uso múltiple y racional del agua, que tiene que ver mucho con el aprovechamiento sostenible, ¿verdad? Y la eficiencia en el uso del recurso. Y tenemos otros principios que tienen que ver con el valor, tanto cultural, económico y social, ¿verdad? Entonces uno dice que, viendo esto, que hay una gran cantidad de elementos que vienen a fortalecer, digamos, la gestión que se realiza en el país. En principio, uno podría decir que el proyecto de ley es una herramienta jurídica con una visión clara sobre la gestión integrada del recurso hídrico. Reafirma, lógicamente, el dominio público del agua. Establece también la rectoría. Dispone la elaboración y ejecución periódica de los instrumentos de planificación,
como los balances hídricos, los planes y las políticas hídricas nacionales y a nivel regional. Y también establece con claridad los intervalos de tiempo en los cuales se otorgan las concesiones de aprovechamiento del agua. Algo que es rescatable también, aunque mejorable diría yo, es que incorpora la protección del recurso basada en la ciencia, la técnica y la regulación del uso del territorio. Pero por lo menos lo hace como una intención que tiene el proyecto de ley. Falta realmente el cumplimiento de eso, ¿verdad? Precisamente porque ya estamos llegando a el tiempo establecido, también hay algunos elementos de mejora que es necesario establecer o tener presente. Uno de ellos tiene que ver con las zonas de protección de manantiales que están reguladas en el artículo 23 y 25. Y voy a permitirme compartir el texto del documento para que ustedes puedan ver la redacción del documento. Perdón, aquí un momento que voy a bajar el, el texto. Es un capítulo que se llama Protección del recurso hídrico y tiene varias secciones. La primera es áreas de protección hídrica. Dice que estas áreas de protección tienen como objeto la conservación, recuperación y el manejo sostenible en términos de cantidad y calidad de los cuerpos de agua. Y eso es muy importante, ¿verdad? Cuando hablamos, por ejemplo, de balances hídricos, es decir, determinar la cantidad de agua, no solamente la cantidad de agua, sino la calidad de esa agua para los diferentes usos que requerimos. Y entonces el artículo 23 dice así, áreas de protección. Se permitirá modificar excepcionalmente el área de protección de las nacientes permanentes que se regulan en el artículo 33 de la Ley Forestal 7575 del 13 de febrero de 1996, de conformidad con los estudios técnicos científicos que determine el DINA, que sustenta dicha modificación. Hasta ahí, a mi criterio, todo bien, ¿verdad? Porque la ciencia y la técnica tienen que estar sobre los criterios arbitrarios que establecen esas zonas de protección que están en la ley forestal, por un lado. Además, hay que entender la diferencia entre los estudios técnicos científicos que lo que van a determinar son las zonas de protección del manantial con o a diferencia de lo que establece la ley forestal. La ley forestal son zonas de protección forestal, es decir, la necesidad de que haya árboles alrededor del manantial, mientras que los estudios técnicos van a definir un área, una zona de protección en función de las condiciones del agua subterránea que sale en ese manantial. Bueno, entonces es completamente diferente. Y eso mucha gente que redacta estos proyectos de ley o que participa en estos procesos no lo ha entendido aún. Sigue diciendo este artículo. La modificación que autorice reducir el área de protección en un caso podrá contemplar áreas inferiores a las siguientes. Entonces, bueno, aquí comenzamos ya con un problema, porque dice que se pueden modificar a partir de un estudio técnico, pero establece que esa modificación que se hace no puede ser o no puede dejar un área de protección más pequeña que lo que nos va a describir en los siguientes párrafos. Dice, se declara como área de protección el área de un cuadrado de 30 metros de lado que bordea el manantial de flujo permanente con las respectivas coordenadas geográficas y considerando esta como su centro. Es decir, vamos a tener el manantial y alrededor un área cuadrada de 30 metros de lado. Eso corresponde, aquí yo hice el cálculo hace un rato, a 900 metros cuadrados.
Además del área anterior, será área de protección de manantiales de flujo permanente, la comprendida por un semicírculo definido por un radio de 200 metros y un ángulo de 45 grados, formando un arco resultante de la unión de las rectas con los vértices superiores aguas arriba del cuadrado. Y esta área estará situada aguas arriba del manantial en la dirección de los tubos de flujo preferencial del agua subterránea. Estoy seguro que muchos de ustedes no entendieron lo que quería decir ahí, ¿verdad? Pero eso significa que vamos a tener un cuadrado y encima de él vamos a tener, en función de la dirección del movimiento del agua subterránea, vamos a tener un cono con esas dimensiones, ¿verdad? El cono de esas dimensiones corresponde a 15.700 metros cuadrados. Entonces, como la zona de protección sería el cono y el área cuadrada, sería un área de 16.600 metros cuadrados. En la ley forestal, artículo 33, establece un radio de 100 metros de longitud. Eso corresponde a 31.400 metros cuadrados. Entonces, si aplicamos estas áreas que define acá, pues prácticamente estaríamos reduciendo a la mitad en metros cuadrados. Pasaríamos de 31.400 a 16.600. Y al final de cuentas, tenemos dos grandes problemas. Uno, que ¿por qué un cuadrado y no un círculo como se proponía en los proyectos anteriores? ¿Por qué 30 metros y no 20 metros o 10 metros como se proponía en los proyectos anteriores? ¿Por qué 200 metros aguas arriba? ¿Verdad? Al final de cuentas, esas dimensiones son arbitrarias y así se denominan porque a alguien le pareció que era lo apropiado. Son arbitrarias. Y el enunciado del artículo dice que se pueden modificar a partir de un estudio técnico. Entonces, ¿cuál es el papel del estudio técnico si al final de cuentas lo que voy a aplicar son estas zonas arbitrarias? ¿Verdad? Entonces, ese es el primer problema. El segundo problema, que tiene que ver con el proyecto de ley 17.742, que fue aprobado en primer debate y que la Sala Constitucional estableció que habían al menos 3 roces de constitucionalidad, dice así. Tiene que ver mucho con esto, porque sin la justificación técnica de por qué se hacen esas modificaciones, en función de nuestra legislación, sería inconstitucional. Y entonces, en el año 2014, la Sala Constitucional falló lo siguiente de ese proyecto de ley, que se aplicaría de igual manera en este caso si se aprobara este proyecto. Dice, sobre la reducción de las zonas de protección de manantiales, según la propuesta de ese proyecto 17.742, la Sala establece la inconstitucionalidad por vicio de procedimiento en los artículos que correspondían, ¿verdad? Por carecer de estudios técnicos o científicos que den sustento a la reducción. Y eso es muy importante. La reducción se da a partir del estudio técnico, no como está redactado en este artículo. Se hace el estudio técnico, pero la reducción se hace de forma arbitraria. Eso no. La reducción que se hace es la que da el estudio técnico, la que autoriza el estudio técnico, ¿verdad? Por eso es que de aprobarse esta redacción, pues este artículo sería inconstitucional también. Vuelvo a leer. La Sala establece la inconstitucionalidad por vicio de procedimiento por carecer de estudios técnicos científicos que den sustento a la reducción de las superficies de las áreas de protección y violación del artículo 50 constitucional
y establece que un área protegida solo puede reducirse si se hace mediante ley, si hay estudios técnicos y científicos que descarten el daño ambiental y si se da una compensación del área suprimida con otra de igual tamaño, ¿verdad? Eso es lo que establece o lo que falló la Sala Constitucional en su momento. Y entonces, al final de cuentas, lo que vemos es que cuando redactaron esto, a pesar de que en la versión original de mm, de este proyecto de ley, eh, como parte de la motivación de la presentación del proyecto de ley, se dice que a partir de estudios técnicos se va a regular las zonas de protección. Resulta que en el articulado pues aparece esta contradicción. Volvamos a la presentación para terminar las 2 o 3 láminas que nos quedan. Sobre el tema de las zonas de protección podríamos hablar más, sin embargo, por cuestiones de tiempo lo vamos a dejar ahí. Lo que me interesa es que vean que hay una situación importante que hay que tomar en consideración, ¿verdad? El otro tema tiene que ver con la participación efectiva. En el artículo 2, que se refiere a los principios, específicamente en el inciso I, es donde habla de cómo va a ser la participación que se realiza, ¿verdad? Y es precisamente a partir del Mecanismo Nacional de Gobernanza del Agua, que se promulgó en el año 2018. En los otros artículos que aparecen acá, en el 8, 14, 19, habla de esa participación para la toma de decisiones, ¿verdad? Bajo diferentes objetivos específicos, ¿verdad? Ya sean los planes eh, regionales o planes nacionales hídricos, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el problema acá? Si bien uno puede entender que como parte de esa adaptación que tiene que darse a la gestión integrada del recurso hídrico, en Costa Rica cambiamos de los organismos de cuenca, ¿verdad? Y de los integrantes de esos organismos de cuenca a este modelo de mecanismo nacional de gobernanza del agua, que como les repito, se estableció por decreto en el año 2018 y que cuando uno lo lee dice, muy bien, ¿verdad? El punto es la efectividad de este mecanismo para la participación efectiva. Yo no dudo que exista la mejor de las intenciones, sin embargo, una cosa es tener los instrumentos jurídicos, ¿verdad?, que permitan y otra es la implementación. Ya han pasado 6 años y la implementación es muy limitada, ¿verdad? En algunos pocos procesos que se han promovido desde este mecanismo nacional de gobernanza. Entonces, a uno le queda la sensación de que esa participación no va a ser efectiva, ¿verdad? Va a ser más que todo como consulta, pero eso aún se podría modificar. Y el otro tema que me parece fundamental es sobre el tema de contaminación de los cuerpos del agua. El, em, la propuesta de ley habla mucho sobre la calidad del agua, la protección del agua, pero no hablas, a excepción del artículo 42, de la contaminación de los cuerpos del agua. Y ese es un tema fundamental que el país tiene que enfrentar. Y uno podría pensar que hablando de protección y de calidad del agua se cubre el tema de contaminación y no necesariamente. Y el mejor ejemplo es lo que ha estado ocurriendo en las últimas semanas acá en diferentes regiones del país, tanto en San José, capital de Costa Rica, como en la región de Turrialba, con contaminación precisamente de fuentes de agua, ¿verdad?
Entonces, esa contaminación de fuentes de agua hay que ser más explícitos, hablar de los diferentes tipos de contaminación, las fuentes puntuales, las fuentes lineales, sobre todo las fuentes difusas, que son aquellas más complejas de identificar, pero que a su vez son las que, me atrevería yo a decir, generan un impacto mayor en la contaminación de los cuerpos de agua. ¿Por qué? Porque tenemos ahí muchos monocultivos desarrollados en diferentes regiones del país, tenemos toda la zona urbana con sistema de tratamiento de tanques sépticos, por ejemplo, y tenemos la zona o diferentes tipos de actividades agrícolas y en menor medida las ganaderas, pero también son elementos importantes. Ahora, ¿por qué les digo que aún hay tiempo para modificar algunos de estos elementos? Porque esta información que ven en la pantalla la tomé el lunes pasado de la página de la Asamblea Legislativa, donde establece un cronograma del trámite que ha recibido este proyecto de ley. Este proyecto de ley se presentó en diciembre del 2022 y fue eh, adjudicado a una comisión, ¿verdad? La Comisión de Ambiente, donde fue analizado y precisamente en octubre del año 2023 se emiten los dictámenes de la Comisión de Ambiente. Se emitieron dos, uno de mayoría positivo y uno de minoría negativo. Además, en esta Comisión de Ambiente, pues se recibieron a diferentes instituciones relacionadas con el recurso hídrico y la unidad de estudios técnicos de la Asamblea Legislativa, pues también realizó un análisis profundo del proyecto de ley. Entonces, este proyecto de ley parte de las recomendaciones de el de servicios técnicos de la Asamblea Legislativa y de esa dictamen de minoría era presentar algunos elementos que vinieran a subsanar algunas cosas por medio de un texto sustitutivo, que es este que estamos analizando, ¿verdad? Ahora, es importante indicar también que este texto entró hace prácticamente 2 semanas, el 5 de febrero, 3 semanas, a orden del día en el plenario. ¿Qué significa eso? Que dependiendo del orden del día que tenga este proyecto de ley, puede ser conocido ya por la totalidad de diputados y ser votado, ¿verdad? Lógicamente dependerá, como les digo, de esa negociación en primera instancia para saber en qué orden del día está el proyecto de ley. Puede ser que esté en el puesto 5, en el puesto 20, en el puesto 80 o en el 200, ¿verdad? Pero debido a la dinámica legislativa que se da, podría ser que en algún momento avance sustancialmente y en las próximas semanas, meses, estemos con la discusión en el plenario legislativo, ¿verdad? De este proyecto de ley. ¿Qué pasa? En el plenario legislativo, los diputados, legisladores, pueden presentar mociones promoviendo algunos cambios, para bien o para mal del proyecto, ¿verdad? De la redacción del proyecto. Entonces, ojalá que algunos de esos diputados pudieran tomar en consideración al menos estos tres elementos que les presentaba, ¿verdad? Como elementos de mejora, precisamente para que el proyecto sea más viable desde el punto de vista técnico. Bueno, hemos completado la presentación en 60 minutos, entonces entraríamos a un proceso de consultas que ustedes tengan. No tengo ninguna en la sección de QIA, en la parte de chat, eh, como consultas.
No tengo ninguna tampoco. Entonces, si hay alguna que ustedes quisieran realizar, podrían levantar la mano y con mucho gusto les daría la palabra. Algo importante antes de realizar las consultas, decirles que la idea de esta charla es dar a conocer el proyecto de ley, ¿verdad? Con sus elementos positivos y negativos, por lo menos a mi criterio, para generar esa inquietud en ustedes y que lo puedan conocer y analizar desde su perspectiva ojalá poder incidir en que si se aprueba este proyecto de ley, pues que se apruebe de la mejor manera. No sé si hay alguna persona que quisiera hacer alguna consulta. Con mucho gusto le daría la palabra. Bueno, Juan Carlos Carranza, adelante. Ya se animó a participar. Hola, buenas tardes. Ahí me disculpan, estoy ingresando Buenas con un perfil tardes. que no es mío, pero me surge la inquietud de qué forma como ciudadanos podemos hacer de que este nuevo reglamento sea pues mejorado. No sé Bueno, si... sí, digamos, eso depende mucho de la dinámica legislativa, ¿verdad? Que establece diferentes procesos para la participación también de la sociedad civil. Esa participación generalmente son consultas que se hacen a diferentes instituciones, pero usted como persona física podría también aportar o realizar su aporte. Eso se realiza en el marco o en el periodo en el cual el proyecto está dentro de la Comisión de Ambiente en este caso. Ya pasó de ahí y ahora está en el plenario, haciendo fila para ser discutida en el plenario. Entonces ahí la opción es contactar a alguno o algunos de los diputados, diputadas, para que ellos presenten y analicen, digamos, la moción que usted podría respaldar. Bueno, nuevamente entonces agradecerles por la atención y reiterarles que el objetivo de este tipo de charlas que estamos impartiendo desde el proyecto Cultura del Agua es precisamente generar ese interés en la población para que puedan analizarlo. El documento está disponible en la página de la Asamblea Legislativa y si alguno de ustedes quiere que yo se los mande por correo, con mucho gusto se lo comparto. Buenas noches y nos estaríamos viendo el próximo mes, el último viernes, con otro tema relacionado también con la gestión integral del recurso hídrico, en este caso sobre la importancia del agua subterránea en este proceso de gestión. Buenas noches y muchas gracias. Hasta luego.